problemas. Ay, qué bueno. Todo bien, Fray. Gracias a Dios ya sabemos cómo resolver este problema. Ay, padre. Yo no muchas veces, ¿eh? Estoy muy lenta. Es que exactamente a las 4:29 se interrumpió la luz. Ah, qué caray. Entonces el enlace que les había yo enviado pues ya no funcionó. Por eso Mm, tuve que volver a abrir el Zoom y volver a conectarme con ustedes, pero ya. qué bueno. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la muerte, ampara nuestra Señor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo este tema del profesor de Fiores, que habla de cómo la mistagogía que aplicó la Virgen Santísima en la educación de su Hijo Jesucristo también se puede aplicar a la mistagogía que aplica la Virgen desde el cielo, ahora que vive asunta en el cielo, y la puede aplicar a los hijos de su Hijo, a los creyentes, a los cristianos. Y para ello el profesor de Fiores nos ha explicado de qué manera las hermanas de María Auxiliadora, que es una congregación que se fundó en el siglo XVIII, se dedican a la educación de los jóvenes según la espiritualidad de San Juan Bosco, de la congregación de los padres salesianos. Y ahí veíamos que la influencia que la Virgen Santísima puede ejercer desde el cielo en las almas de los que están aprendiendo, de los jóvenes, de los educandos, consiste en que infunda en los corazones de los discípulos, de los estudiantes, de los jóvenes, concretamente los alumnos de la congregación de los salesianos, que infunda ese amor a Cristo como se deriva del Evangelio de las Sagradas Escrituras, y también el amor a los hermanos, a los compañeros, a los seres humanos contemporáneos, y de esa manera la mistagogía, es decir, la pedagogía que aplica la Virgen a través de los misterios. En este contexto, el misterio de la presencia divina de la Virgen, de la presencia maternal desde el cielo, se aplica a la actividad educadora, pedagógica de estas hermanas de María Auxiliadora. Y entonces pues habla el profesor de Fiores que esta circunstancia de la presencia de la educación que María ejerce sobre los creyentes, dice que para que se realice esta mistagogía, esta educación, este influjo que María Santísima ejerce desde el cielo, dice el profesor de Fiores que las hermanas de María Inmaculada, de María Auxiliadora, aplican una hipótesis en donde hay una doble influencia, una doble educación recíproca entre María y Jesús. Y entonces dice el profesor de Fiores que estas hermanas de María Auxiliadora proponen que María encaminó a Jesús en el desarrollo y maduración de su humanidad, y así la Virgen María logró que Cristo se integrara en el ambiente y en la cultura de su tiempo, de su época. Pero la otra
vertiente de la influencia que María ejerce desde el cielo sobre los jóvenes, dice De Fiores que hay que admitir que Jesús asistió a la Madre María para que ella comprendiera su misterio divino. Y por tanto dice De Fiores que no es sorprendente el hecho de que Jesús desde pequeño haya podido ser el maestro de su mamá. Entonces aquí habla el profesor De Fiores de esa doble influencia que hubo en la infancia de Jesús respecto de la educación que María se encargó de inculcar a su hijo Jesucristo, pero a la vez dice aquí De Fiores que el hijo también influyó, dice aquí, asistió a la mamá para que comprendiera el misterio divino. Entonces hay un doble influjo del que habla De Fiores acerca de esta mistagogía en donde la Virgen educa a su hijo, pero también su hijo educa a la Virgen. Y por ello dice De Fiores que la influencia educativa de la Virgen sobre Jesús se puede comprobar porque la humanidad de Jesús es una humanidad que supuso un crecimiento, un ir de menos a más, como lo leemos en el capítulo 2, versículo 52 del Evangelio de San Lucas, en donde el propio evangelista San Lucas dice que María crecía, que María guardaba en su corazón las cosas que su hijo le decía. Entonces, fundamentándose en ese argumento del evangelista San Lucas, De Fiores dice que la influencia educativa de María sobre Jesús funcionó en el crecimiento y en la función materna, porque dice De Fiores que esa influencia de Jesús en María Santísima no solo dependió de la generación biológica, de que Cristo nació de María, sino que la Virgen Santísima educó a su Hijo Jesucristo en los preceptos de la ley mosaica, de la Torá, es decir, del Pentateuco, de los libros históricos, de los libros proféticos y de los libros del origen del Pentateuco. Y por ello la Virgen María educó a Jesús según la tradición judía. Y María es educada en la fe de Israel gracias a la espiritualidad que generó el pacto de la alianza de Dios con su pueblo durante el Éxodo. Y a la vez dice que esa educación que la Virgen Santísima aplicó a su Hijo Jesucristo, también la ejerce la Virgen Santísima sobre los discípulos de Cristo, puesto que en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos del 25 al 27, se revela cómo Cristo le dice a la Virgen que su hijo es San Juan Evangelista, que está allí al pie de la cruz. Entonces también De Fiores se fundamenta en ese párrafo del Evangelio de San Juan, donde Jesús le dice a María, ahí tienes a tu hijo, para decir que la Virgen desempeñó una tarea educativa con los hijos, con los discípulos de su hijo. Además, argumenta De Fiores que la enseñanza bíblica establece que una madre se convierte en el modelo de vida para sus hijos. Y por ello cita De Fiores el cántico de la Virgen Santísima, en donde la Virgen de Nazaret ilumina el camino de los discípulos y de todas las mujeres y de todos los varones de corazón sincero.
puesto que la Virgen es maestra de teología, que revela con su vida y su palabra el rostro de Dios Salvador. Es maestra de antropología, porque proclama la liberación de los pobres, destinatarios de la salvación, y que María es memoria de la Iglesia, porque repite día tras día las maravillas que Dios realiza en la historia de los hombres. Por esos motivos, De Fiores afirma que la influencia educativa de María se desarrolla todavía en nuestros días hasta la eternidad, porque, como lo dice aquí este párrafo que cita De Fiores, hablando de un texto publicado por Antonio Valentini, Los Evangelios de la Infancia en perspectiva sinóptica, encontramos que en este documento de Valentini se habla también de las cualidades educativas de María, según lo relata el cántico del Magnificat. Según esto, pues, que María es maestra de antropología, porque revela la liberación de los pobres. La Virgen es maestra de teología porque revela el rostro de Dios, Salvador de su pueblo. María es memoria de la Iglesia porque repite día tras día las maravillas que Dios ha obrado en nuestra historia. Y por estas razones, en el Cántico del Magnificat encontramos los argumentos por los cuales se puede atribuir a la Virgen una actividad pedagógica sobre los creyentes, sobre los discípulos de Jesucristo. Y concluye este capítulo 28 con la explicación de por qué María es educadora en los misterios de la vida de fe en relación con el pueblo de Dios. Dice el profesor Stefano De Fiores que la Virgen fue la educadora del pueblo, ya que algunos autores del siglo XX empezaron a usar esta palabra, mistagogía, que es una palabra que tiene varios significados, pero que desde el siglo XX, desde el siglo pasado, se ha utilizado progresivamente en la liturgia, en la teología, en la espiritualidad y en la mariología. Y aquí nos da la definición de lo que significa la palabra mistagogía, la iniciación en los misterios. Incluso propone aquí la etimología, las palabras griegas archein, conducir, y mistes, iniciado. Entonces, por ello, la palabra mistagogía significa la iniciación en los misterios. Y esta palabra, que se empezó a utilizar desde el siglo XVIII en la liturgia, en la teología, en la espiritualidad y en la mariología, poco a poco se fue introduciendo, y así De Fiores la utiliza, esta palabra mistagogía, para significar la acción por la cual la Virgen Santísima lleva a cada uno de la mano para conducirlos a comprender los misterios. Se entienden los misterios de fe, los misterios de la vida divina, los misterios de la revelación. Y también dice De Fiores que la palabra mistagogía se utilizó oficialmente en 1972, cuando se publicó un libro que se llama Organización de los Estudios para la Iniciación de los Cristianos Adultos, puesto que a partir de la Pascua, los 50 días de la Pascua sirven para
explicar la experiencia cristiana de los bautizados a la luz del misterio de la revelación en la Sagrada Escritura. Por ello, la mistagogía introduce al cristiano en la espiritualidad, profundizando el significado de las palabras que utilizó Cristo, que se encuentran en el Antiguo Testamento, hasta también abarcar esa palabra mistagogía, el significado de la palabra de la que hacen uso los padres de la Iglesia en sus catequesis. Así lo dice un autor de apellido Federici, quien publicó en Roma en 1985 su texto Mistagogía y Dirección Espiritual. Entonces, pues este término pasa a formar parte del diccionario o de la terminología propia de las materias del ámbito de la espiritualidad, de la liturgia, de la mariología, en ese sentido de la explicación de los misterios por los cuales los creyentes son iniciados, es decir, son introducidos por la Virgen María en la comprensión de los misterios de la fe católica. Y así, en el campo mariológico parece que la primera vez que se usó ese término, mistagogía, es en el nuevo diccionario de Mariología publicado en el 2001. Allí el diccionario de Mariología publicado en el 2001 habla de las tareas y de los objetivos de la Mariología, en donde uno de esos objetivos y de esas tareas es la intención mistagógica, en la que la Mariología propone a la Virgen María como aquella eficaz persona que suscita la experiencia de Dios y la fidelidad a los compromisos cristianos. Y cita el profesor de Fiores un texto en donde se refiere con amplitud esta definición de la mistagogía en Mariología, que es un texto del nuevo diccionario de Mariología publicado en el 2001, cuyo autor es el propio Stefano de Fiores. Dice así esa explicación acerca del término mistagogía. Lejos de detenerse en una exposición del culto a María, la Mariología deberá alinearse en el ámbito de la dirección formativa y en el ámbito de la dirección experiencial. Es decir, que la Mariología tendrá que convertirse en una verdadera mistagogía, según lo que explicó más arriba. Dice de Fiores que la mistagogía es la acción por la cual la Virgen lleva de la mano a los creyentes para conducirlos a comprender los misterios. Y así afirma de Fiores que María es un camino que nos introduce, que nos conduce, que nos lleva a comprender los misterios de la salvación, porque ella encierra en sí y refleja los más grandes misterios de la fe. Es decir, la Virgen Santísima contiene en su sabiduría, en su persona, en su inteligencia, en su realidad histórica y divina celestial, tiene la capacidad de unir en sí misma los más grandes misterios de la fe, que es una afirmación que de Fiores toma del número 65 de la Lumen Gentium. Y por ello la Virgen Santísima llama a los fieles a vivir la vida filial, la unión con Cristo, la docilidad al Espíritu. Por eso hay que mostrar en la Mariología de qué modo concreto María realizó el itinerario espiritual
en las comunidades de los cristianos de la primera época de la Iglesia. Entonces ahí hay todo un trabajo que desempeñar para identificar de qué manera la Virgen Santísima influyó en las primeras comunidades de fieles, aquellas iglesias a las que San Pablo les envía sus cartas, a las que los discípulos San Pedro, San Juan envían su mensaje. Hay que identificar de qué manera la Virgen Santísima, dice aquí de Fiores, llama a los fieles a vivir la vida de hijos de Dios. La Virgen Santísima llama a los fieles a unirse con Cristo. La Virgen Santísima desempeña también la misión mistagógica de conducir a los fieles a ser dóciles al Espíritu Santo. Todas esas acciones se contienen en la palabra mistagogía relativa a María Santísima, porque ella es la eficaz suscitadora de la experiencia de Dios en la conciencia de los creyentes, de los discípulos de Jesucristo. Y dice también el profesor de Fiores que en el año 1987 se publicó un texto de Sergio Gaspari con un capítulo, en esa obra que publicó Sergio Gaspari, con un capítulo dedicado a la función mistagógica de María. Ese documento de Sergio Gaspari dice de Fiores que se llama Celebrar con María el Año de Gracia del Señor, y que fue publicado en 1987. Allí Sergio Gaspari muestra cómo la Virgen Santísima revela el misterio de Cristo, hace memorial de Cristo en la Iglesia, y ella es signo de certidumbre para el futuro, y que ella actualiza la encarnación de Jesucristo. Por ello, pues, aquí este otro autor, Sergio Gaspari, también aporta su libro, su obra, esos párrafos que le dedica a la función mistagógica de María, en el libro que publicó en 1987, que se llama Celebrar con María el Año de Gracia del Señor, que se publica en italiano en Roma por este autor Sergio Gaspari. Con la tesis de la obtención de la licenciatura en teología, defendida en el 98 por por otro autor que de apellido Kuasi Khan, esa tesis de licenciatura se tituló La presencia mistagógica de María en la Iglesia. Con esa tesis de licenciatura, este autor, estudiante de licenciatura en Mariología en el Marianum, en Roma, introduce en el transcurso de la educación a la mistagogía, introduce la actividad de la Virgen Santísima. De modo pues que Kuasi Khan parte de la experiencia de animador de catecumenado en Costa de Marfil, allá en su país de origen. Y Kuasi Khan, el autor que publicó esa tesis de licenciatura en la Universidad Marianum de Roma, con ese título, La presencia mistagógica de María en la Iglesia, él propone a los adultos y a los jóvenes vestidos con ropas de niño, es decir, que se trata de cristianos no suficientemente nutridos en la fe, porque dice Kuasi Khan que esos cristianos necesitan una consolidación del propio ser de cristianos mediante un camino mistagógico. Por ello, el texto de la tesis de licenciatura, que lleva por título
La presencia mistagógica de María en la Iglesia, por este autor, Kowasi Khan, nos propone esta meta de la mistagogía respecto de los catecúmenos. Kowasi Khan traza una panorámica sobre el término mistagogía, que es de origen griego y que no se encuentra en la Biblia, aunque en la realidad sí se encuentra ese término, cuando en el Deuteronomio se encuentra una nueva lectura y se revive el Éxodo en un contexto de fiesta comunitaria. La pastoral de la Iglesia antigua resulta ser mistagógica, más aún para San Ambrosio, porque para él la mistagogía es un modo de hacer teología litúrgica. La catequesis mistagógica del padre de la Iglesia Cirilo de Jerusalén trata del camino que deben recorrer los cristianos al aprender el contenido de los sacramentos, que comienzan con el misterio del bautismo, que continúan con la confirmación y que concluyen con la celebración eucarística. De modo que en esos tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, dice San Cirilo de Jerusalén que los cristianos deben recorrer un camino sacramental en donde la Iglesia, la Virgen, los creyentes iluminan a los catecúmenos en ese camino de conocimiento de los misterios de la fe católica. Y dice este autor, Kowasi Khan, que hoy en día asistimos a un redescubrimiento de la utilidad de la mistagogía gracias a los autores que se han mencionado, como Romano Guardini, Karl Rahner, quienes han hecho posible establecer la función mistagógica de la Iglesia. De modo pues que hay una extensa investigación en curso sobre los misterios de la vida de la Iglesia, de la vida de Cristo, de la vida de la Virgen, en los que el cristiano puede ser introducido gracias a este proceso de mistagogía que ejerce la Virgen Santísima sobre el creyente, sobre la Iglesia, que ella dio inicio cuando educó a su hijo allá en Nazaret, cuando su hijo era un pequeño, y ella se encargó de introducir a su hijo en los misterios de la fe judía, del Éxodo, del Deuteronomio, de los profetas, de los jueces, de los reyes, y de la historia del pueblo judío. Y dice de Fiores que en esta tesis de Kowasi Khan, que lleva por título La presencia mistagógica de María en la Iglesia, dice de Fiores que los capítulos de esa tesis más interesantes son el tercero y el cuarto, porque el capítulo tercero de esa tesis lleva por título La presencia mistagógica de María en la Iglesia,